Hola, buenas tardes, bienvenidos a Trading Tools. Mi nombre es Enor Argüelles y estamos en Trading TV. El programa del día de hoy consiste un poco en daros una serie de herramientas que podéis utilizar para la operativa diaria, es decir, pues herramientas para lo que es el mundo del trading. He preparado el programa de hoy en dos partes, en dos aspectos. Por un lado, un estilo de operativa que consiste en operar en función de las noticias. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, cuando va a haber una noticia importante, que evidentemente mueve el mercado, pues poder beneficiarnos de estos movimientos. Si el dato suele ser muy bueno, si el dato es positivo, mucho mejor que lo que espera el mercado, pues evidentemente es una noticia positiva para el mercado, el valor sobre el que estamos operando o el par de divisas en el caso del mundo del Forex, pues evidentemente se revalorizará. Si el dato es negativo, pues el mercado caerá. Sabiendo esto, pues luego os explicaré un poco cómo podemos plantear una estrategia operativa, que al final es de lo que se trata, pues de tener una estrategia que pues, podamos predecir un poco cómo va a evolucionar el mercado y beneficiarnos económicamente de ello. En la segunda parte del programa os explicaré un poco las trading tools a nivel más técnico, es decir, un poco más personas que dejen un poco de lado el mundo de las noticias, los datos fundamentales, presentación de resultados, datos macro y se centren más en lo que es el análisis técnico puro y duro. Os comentaré pues, las herramientas más utilizadas, más comunes y que bajo mi punto de vista, por su sencillez, pues pueden llegar a un mayor número de personas que no si nos metemos a hablar de indicadores, osciladores pues un poco más específicos, más potentes. Entonces, vamos a empezar ya. Si nos vamos a la primera parte que os he comentado, pues el mundo de las noticias, os voy a facilitar dos páginas web que bajo mi punto de vista son bastante potentes en cuanto a este mundo de las noticias macroeconómicas que mueven los mercados. Una es en derivativecheck.de de Deutschland, es americana, pero pues simplemente con el traductor de Google Chrome, por daros un ejemplo, pues lo podéis traducir al español, con lo cual, pues ¿qué vemos aquí? Pues por ejemplo, para el día de hoy, jueves 15 de marzo, nos aparecen todas las noticias macroeconómicas cuando se publican y, por ejemplo, pues se nos marca en rojo las que son de mayor importancia. Esto no es un asunto baladí, ni mucho menos, porque las noticias que vienen en rojo, al tener una importancia mayor, pues evidentemente mueven con más fuerza, producen más variaciones, más volatilidad en los mercados. Por ejemplo, las tres, pues en Estados Unidos, índice de la Fed de Filadelfia, etcétera, etcétera. Es decir, podéis ir guiándoos por estas noticias macroeconómicas y sobre todo por la hora. Otra página web, si queréis utilizar, Forex Factory. La idea es un poco la misma. Tenéis aquí un poco el horario en el cual sale el dato, la moneda sobre la que sale el dato y un poco la explicación. Va dividido también en tres colores. El rojo, pues evidentemente son las noticias, digamos, con más fuerza, con más importancia, con lo cual, pues muy atentos a las noticias en rojo y, bueno, cierta precaución con las naranjas. Pero ya les digo, las rojas son las que más mueven el mercado o lo hacen con mayor virulencia. Si nos vamos a la plataforma MetaTrader, que tenemos en pantalla, el procedimiento de operar sería el siguiente. Vamos a suponer, esto es un caso ficticio, de que ahora en unos minutos pues, se va a producir una noticia macroeconómica de las importantes, de las rojas, de las que mueven el mercado. Pues entonces estamos aquí expectativa, evidentemente nadie conoce cómo va a ser el dato, nadie sabe si el dato va a ser muy positivo o menos positivo, podemos tener expectativas, puede haber ciertos indicios, pero el dato en sí no se conoce hasta la hora exacta de publicación. Con lo cual una buena estrategia sería, pues, por ejemplo, abrir largos en el valor con una orden por encima del precio actual. Actualmente, pues, por ejemplo, estamos hablando del eurodólar en gráficos de 15 minutos y el precio de cotización es 1,30,74. Pues podemos establecer una orden de compra por encima del precio actual en los entornos del 1,3093, por ejemplo. En caso de que el valor llegue aquí porque la noticia es buena, entramos largos y nos beneficiamos de una recuperación. Y también podemos establecer cortos, es decir, lo que son estrategias bidireccionales. Solamente se activarán si el precio llega a esos entornos. ¿Por qué esta estrategia funciona? Primero, es muy sencilla de ejecutar gracias a las órdenes buy limit, buy stop, sell limit y sell stop que hemos hablado en reiteradas ocasiones. Y segundo, porque nos da igual hacia dónde se dirija el precio. En cuanto toque uno de los dos puntos, la orden se activará y si ha caído, estamos cortos, nos beneficiaremos de ese recorrido a la baja. Y si estamos alcistas y el valor sube y tenemos nuestra orden colocada encima del precio actual, pues evidentemente nos beneficiaremos de ese recorrido al alza. Dos apuntes en cuanto a esta estrategia. Imaginaros que el dato es muy bueno y se va al alza. Nosotros entramos en el valor, a los pocos minutos yo cerraría posiciones. ¿Por qué? Pues porque es muy común que el valor pues, rebote al alza con virulencia, pero luego corrija. Y a la contra igual, es decir, si el dato sale muy mal, el precio cae bruscamente en los primeros compases por este pánico, ¿no? Y luego al poco pues corrige. Con lo cual está muy bien operar de esta manera, pero cerrando la posición rápido para tener un beneficio. Es una estrategia más especulativa, más a corto plazo, ¿verdad? Entonces, estar atentos a cerrar esta orden. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si os habéis beneficiado de un recorrido a la baja, no esperéis a que el precio se dé la vuelta y perdáis toda la ganancia que ya habéis acumulado.
Es una estrategia de scalpers, es decir, de operar en poco espacio temporal y muy especulativa. Creo que ha quedado más o menos clara. La otra estrategia, es decir, la otra forma de operar que os quería indicar, además de operar con noticias, que suele dar bastante buen resultado, es un poco las herramientas más de análisis técnico, más de operativa en gráficos. Pues, ¿qué herramientas me gustan a mí? Pues bueno, las medias móviles, que os he hablado en más de una ocasión, las seleccionaríamos desde indicadores, vamos a Moving Average, que son estas medias. Un segundo, por favor. Vale, Moving Average. Y aquí seleccionamos el horizonte temporal pues, que nosotros queramos. Pues, no sé, por ejemplo, es muy común en un largo plazo en acciones, pues en media de 200 con media de 50. También podemos utilizar medias móviles pues, en una duración más cortita. Aquí en esta ventana pues, nos aparece periodo. Aquí es donde nosotros seleccionamos el periodo de la media. Por ejemplo, una media simple de 60 periodos quiere decir que se recoge el precio de las últimas 60 sesiones. Si el gráfico es en diario, pues de los últimos 60 días. Si el gráfico es en velas de 5 minutos, pues las últimas velas de 5 minutos. Podemos seleccionar al cierre, es decir, close, a mitad de la vela, en fin, tenemos una serie de parámetros. Por ejemplo, al cierre. Hay gente que trabaja con cruce de medias, bajo mi punto de vista no es muy útil porque una media siempre va un poco retrasada. El otro día pues, os comentaba que en BBVA la media de 50 sesiones cortaba al alza la media de 200, sí que es cierto que nos puede dar pues, una señal, un previo aviso de un cambio de sesgo, es decir, que en el medio plazo parece que el valor pues, intenta recuperarse. Para este tipo de estrategias más a largo plazo nos puede servir. Ahora bien, para una estrategia especulativa yo no utilizaría el cruce de medias porque va bastante retrasada. Otro indicador, lo tenemos que utilizar, pero utilizarlo bien, es decir, se utiliza cuando el mercado está lateral y son las bandas de Bollinger. Os lo pongo en pantalla para que lo veáis. Las bandas de Bollinger tienen la peculiaridad de que cuando el mercado se encuentra en una fase más lateral, evidentemente se utilizan dentro de un lateral, pero una fase aún más plana, estas bandas de Bollinger, la superior y la inferior, se estrechan. Como podéis ver en pantalla, en esta zona de precio más lateral, las bandas se estrechan y hay menos diferencia entre la superior y la inferior. La teoría bueno, pues nos dice un poco cuando el precio se acerca a la banda superior, establecemos órdenes de compra porque el precio tiende a recortar, a irse hacia la banda inferior. Esto ya os lo he comentado en reiteradas ocasiones, el nivel de operativa sería esto. Pero insisto, y quiero hacer mucho hincapié, se utilizan en mercados laterales. Muy bien, otro indicador, vamos a eliminar este, botón derecho, lista de indicadores, seleccionamos bandas de Bollinger y la eliminamos. Otros dos indicadores son el MACD, pero ya hemos hablado hace poco de él, no me quiero repetir mucho. Otro es el RSI o indicador de fuerza relativa, también es bastante común. El indicador RSI, os lo voy a mostrar en pantalla. Vamos a ver, un segundo por favor. A ver, que no lo encuentro, osciladores. Vale, Relative Strength Index, ya está. Bueno, pues lo tenemos en pantalla. El indicador RSI, como todos los osciladores, pues van entre 0 y 100, es decir, no puede tomar valores más allá de 100 ni valores más bajos de 0. Podemos nosotros modificar estas dos bandas de 30 y de 70, suelen venir por defecto en casi todas las plataformas porque son los valores estándar o valores más típicos. ¿Qué nos indica? Pues cuando el indicador RSI pues, se acerca a la zona de 30, es decir, indicadores niveles bajos, 30 o inferiores, pues indica un cierto cambio de tendencia, es decir, que el valor puede irse al alza porque existe pues, una cierta sobreventa. Y cuando el valor está en niveles altos, pues indica cierta sobrecompra y el valor tiende a corregir. Si nos podemos fijar en el gráfico que tenemos en pantalla, en este punto, evidentemente, el RSI indica por encima de 70 y sí que vemos, os lo voy a mostrar, sí que vemos cómo el valor estaba en máximos haciendo pues, un cierto techo y luego ha caído con fuerza. Cuando el valor vuelve a corregir, cuando vemos el RSI por debajo de 30, pues también nos da una cierta señal de que el valor ha tocado suelo y se va al alza. Lo tenemos en gráficos de 15 minutos, que es un horizonte temporal muy pequeño. Si lo ponemos en gráficos horarios, este RSI, pues bueno, digamos que se cumple con una mayor frecuencia, tiene mayor fiabilidad. Con lo cual, y para resumir, en el análisis técnico existen evidentemente muchísimos más osciladores e indicadores, pero con un RSI, con unas medias móviles, con unas bandas de Bollinger para mercados laterales, además de, como hemos hablado en reiteradas ocasiones, pues soportes, resistencias y pivot points, nos pueden servir de gran ayuda para pues, un poquito esta operativa más especulativa, más en el corto plazo. Espero que os haya gustado el programa de hoy, Trading Tools. Haremos más en las sucesivas jornadas para que tengáis pues, alguna que otra herramienta para sacarle más dinero al mercado, que es de lo que se trata. Así que por mi parte nada más, un saludo amigos y muy buen trading.